¿Cómo está mi gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Scorpion Paint. Para el video de hoy tenemos este guardafango trasero que pertenece a esta Toyota Tacoma. Y para el video de hoy vamos a usar la pistola W400 de la compañía Iwata. Y vamos a usarla para aplicar el sellador, la base y el transparente. Y como les decía, vamos a usar para este trabajo la W400 de Iwata, que la acabamos de recibir. Vamos a abrir la caja, vamos a ver qué es lo que viene en ella. Por allá, su regulador, su tubito de lubricante para cuando limpiemos la pistola tenerla bien lubricada, un cepillito, su llave para zafarla cuando necesitamos limpiarla bien profundo, y aquí tenemos esta preciosura. Aquí tenemos su adaptador. Y entonces, mi gente, básicamente la pistola, cómo se regula. Aquí tenemos la regulación del aire, pero como vamos a usar su regulador, esto lo vamos a mantener completamente abierto y solamente vamos a regular lo que es la entrada del aire por su regulador. Aquí tenemos el control del fluido de la pintura y aquí tenemos el abanico. Como yo regule la pistola, no quiere decir necesariamente que ustedes tienen que regular la pistola de esa misma forma, pero a mí, como me gusta regular la pistola, es aprieto completamente el gatillo hasta atrás y tengo completamente abierto lo que es la entrada del fluido del material. Luego lo voy cerrando y cuando siento que ya topé con el gatillo, entonces le doy, me fijo aquí donde estamos, y lo que le voy a hacer es que le voy a dar una vuelta y media, y el gatillo está prácticamente completamente abierto. Luego la regulación del abanico, me gusta mantenerlo completamente abierto, y cuando estemos pintando, entonces si necesito regularlo, cerrarlo un poquito más, un poquito menos, es cuestión de gusto, pero como le digo, ya cuando estemos pintando es la regulación final. También les recomiendo que si quieren tener una regulación específica antes de entrar a pintar, tengan un panel, que lo tengan disponible ya listo como para darle base. Un panel ya tiene que ser de un pedazo de parachoque, un pedazo de guardafango, un guardafango viejo, y aplican lo que es, si van a usarla para sellador, base y clía, hagan todas las operaciones un tiempo antes de entrar con el auto a la cabina, y así ya están seguros de que la regulación va a estar correcta a la hora que vayan a empezar a pintar el auto. Aquí lo que hicimos fue que aplicamos un poquitico de etching primer en todas las áreas de metal que quedaron expuestas cuando lijamos con lija 400, para prevenir que se vaya a oxidar el panel luego que esté pintado.
Bueno, mi gente, y espero que el video les haya gustado. Déjenme darle mi impresión acerca de esta pistola. Nunca había probado pintar con pistolas Hi-Waras, pero esta pistola específica, ustedes lo pudieron ver. La atomización de esta pistola es absolutamente increíble. El abanico que tiene y de la forma que atomiza tan pequeñas las partículas, no solamente hace que el trabajo final quede espectacular, sino que la base seca rapidísimo, seca muy rápido, porque las partículas de pintura, al ser más chiquitas, obviamente se van a secar más rápido. El sellador espectacular, la base, el abanico que tiene, cubre demasiada área, cubre muy rápido. En solamente un pase de la base estaba prácticamente todo cubierto. Cuando apliqué el clear o el transparente, sí la cerré un poquitico más para que el abanico fuera un poco más cerrado y poder cubrir más rápido y que el clear cayera lo más concentrado posible. Pero ustedes pueden ver el terminado final, es increíble. Así que mi gente, si están buscando una pistola en precio, no es una pistola cara, no, pero obviamente barata no es. Está en un rango aproximado de los 350 a 400 dólares. Esta pistola es espectacular. Como les digo, no me gusta usar una pistola para todo el proceso completo, ya sea desde el sellador, la base y el transparente. Pero en ciertos casos lo hago para comprobar la pistola en cuál etapa de la pintura trabaja mejor. Pero esta pistola obviamente la pueden usar para cualquiera de los tres pasos. Yo la recomendaría fundamentalmente para la base. El clear, ahí lo pueden ver ustedes también. No hay ningún tipo de diferencia a la hora de la atomización de esta pistola. Así que, sin más decirles, si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte. Si te gustó el video, déjame en los comentarios. Entonces vamos a poner las piezas en el auto cuando ya estén secas y vamos a ver el auto cómo se ve al final. Así que, check it out.